Empezamos. Nos habíamos quedado aquí a las puertas de los documentos de la instrucción operatoria contable. La instrucción operatoria contable es una orden, como estoy viendo, del 96 y por lo tanto es anterior a la propia Ley General Presupuestaria, que es del 2003. Por lo tanto, hay algunas hay referencias. Cuando hay referencias a la Ley General Presupuestaria, no es a la que nosotros tenemos que estudiar, es a la anterior, al texto refundido del 88. Pero bueno, nosotros, y ya digo, tampoco vamos a tocar toda esta orden ministerial, toda la instrucción operatoria contable, sino lo que nos interesa en nuestra oposición. Venga, pues estábamos en la ejecución del gasto y decíamos que había dos grandes fases, como nos quedamos comentando la semana pasada. Y concretamente distinguíamos perfectamente lo que era la fase del gasto, que es lo que vamos a ver aquí, y que la fase del pago, lo que era la fase del pago que, salvo en los organismos autónomos, corresponde a una autoridad distinta por fruto del principio de unidad de caja, la fase del pago, sin embargo, se veía en esta orden ministerial. Esta orden ministerial que la tenemos también nosotros en este tema. En este tema tenemos esa orden ministerial y que, ya digo, pues llegaremos a ella. Primero vamos a agotar lo que es la fase del gasto en esta instrucción operatoria contable y después entraremos en la teoría de la fase del pago hasta desembocar en la orden ministerial del 2002, esta que regula el procedimiento para el pago de obligaciones, que tampoco hay que verla entera. Yo os la he puesto entera, pero vamos a destacar solo lo que es preguntable y ya está. Por eso os decía que este tema tiene 71 páginas, pero es engañoso. Realmente lo que hay que estudiar es bastante menos. Bueno, pues vamos con la regulación de la fase del gasto. Como estáis viendo, volvemos aquí a repetir el documento A, la autorización. ¿Veis la palabra autorización? Esto es lo mismo que aprobación. Lo que pasa es que, como os comenté en la clase pasada, cambiaron la terminología. Esto es aprobación y que antiguamente se llamaba autorización. Pero es exactamente lo mismo. Bien, dicho esa salvedad terminológica, y pues vamos a ver ya el desarrollo de los conceptos de estos actos administrativos. El que arranca el procedimiento del gasto es la autorización o aprobación, es un acto administrativo, por el que la autoridad competente para gestionar un gasto, que normalmente va a ser un director general, con cargo al crédito presupuestario, aprueba su realización, determinando su cuantía de forma cierta, o bien de la forma más aproximadamente posible. ¿Por qué? Porque aquí lo único que está haciendo el gestor del gasto es irse al techo máximo del gasto para la operación concreta y el objeto concreto en ese gasto. Dice la forma más aproximada posible cuando pueda calcularse exactamente. Y aquí está la retención de crédito, reservando a tal fin la totalidad o parte del crédito correspondiente. Es decir, o lo agota entero o lisa y llanamente hace un RC, una retención de crédito. Bueno, por lo tanto, documento A. Y RC van unidos de la mano. Sigue diciendo el párrafo 2, dice que las actuaciones a llevar a cabo para autorizar la realización de un gasto se reflejará en un expediente de gasto y con esto abrimos el expediente de gasto. Aprobado este, el servicio gestor formulará el documento A de autorización o aprobación del gasto del ejercicio corriente por el importe que dicho expediente corresponde al presupuesto en curso y en su caso un documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores. Esto es porque ya se intuye que se va a meter en el año siguiente. Entonces hay un documento A de ejercicio corriente y un documento A de ejercicios posteriores. El de ejercicios posteriores a nosotros no nos interesa, ya digo, esto cuando se va a hacer pues gastos plurianuales, etcétera, etcétera. Nosotros le tenemos que seguir, pero por lo menos saber que existe. Este es el más importante para nosotros, que es la gestión ordinaria de los presupuestos, el del ejercicio actual. Bueno, si el de los posteriores se detallará la distribución de anualidades de la parte del gasto que corresponda a los presupuestos futuros, que es lo que os he dicho.
Por eso esto es una referencia a los gastos plurianuales. Pues bien, dice, cuando al inicio del expediente de gastos se hubiera efectuado la retención de crédito, que se ha debido hacer como en la inmensísima generalidad de los casos, en los documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa sobre créditos previamente retenidos y que esto, ya digo, es la superregla general, así como la referencia a los documentos RC de inicio de la tramitación presupuestaria del gasto, de acuerdo con las normas que al respecto. Realmente, en el orden temporal, en la cadena temporal, primero por precaución se hace el RC y después se hace el documento A. Lo que pasa es que en la exposición legal que estamos viendo, primero aparece el documento A y después se habla del RC, pero no, en el orden lógico temporal se hace, primero retenemos el crédito, antes que nada, abrimos el expediente, documento A, y ya lo metemos en el expediente. Ese sería el orden temporal. Bien, los documentos A, junto con la documentación que de acuerdo con lo que se establece en la sección tal, deba de servir justificante, habrá de ser remitido a la oficina de contabilidad. Claro, inmediatamente, contabilidad, la oficina de contabilidad, que es distinto del gestor del gasto, y todo esto se hace a través del sistema informático de contabilidad, el SIC, tiene que ver qué es lo que se le va a venir encima. Bien, vamos con el compromiso de gasto. El documento D es el siguiente paso. En el compromiso de gasto, ¿qué hay entre el documento A y este documento D que viene a continuación? Pues hay una cosa muy sencilla. Ya digo, este es el documento D, y lo que hay en medio es que ha habido una contratación administrativa y tenemos una empresa que va a construir una escuela. Por lo tanto, aquí ya sí que hay relaciones jurídicas con terceros. Y esto es lo que suelen preguntar. Es decir, ya hay un tercero, no es como en el documento anterior que no había relación con ningún tercero, pero aquí con el compromiso o disposición del gasto, de ahí viene lo del documento D. El documento D viene precisamente por la apelación a esta palabra de disposición. Según los casos y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestaciones, servicios, en una palabra, lo que ya os he comentado, lo que es la contratación administrativa. Se ha hecho un procedimiento de contratación administrativa y ya tenemos a este tercero perfectamente identificado. Bueno, después dice que una vez comprometido el gasto, el servicio gestor formula el documento de compromiso de gasto, y aquí lo mismo, hay un documento de gasto corriente, del ejercicio corriente, y un gasto lógicamente, de ejercicios posteriores. Si hay un documento de ejercicios posteriores es porque el documento A anterior también es de ejercicios posteriores y la misma finalidad. Es la distribución por anualidades, que ya sabemos que como máximo 4, que el gasto se tiene que hacer en el ejercicio corriente. Fijaros, en un gasto plurianual se hace un documento A y D del ejercicio corriente y después se hace el de los ejercicios posteriores, que son 4 para el año siguiente, para el siguiente, para el siguiente y para el siguiente. 70%, 60%, 50% y 50%. Era la distribución de anualidades de los compromisos. ¿Os acordáis, verdad? De los gastos plurianuales. Pues bien, los documentos D, junto con la documentación que de acuerdo con lo que se establece en la tal, deba de servir pues en una plaza. También se envía a la oficina de contabilidad. Siguiente paso. El siguiente paso es el documento O. Y fijaros cómo aparece por aquí la propuesta de pago o el documento K, porque son indisolubles si estamos en la organización administrativa normal y corriente. Es decir, no estamos en un organismo autónomo ni en la administración institucional donde no hay propuesta de pago, porque la fase del pago también la va a hacer el mismo órgano. Pues bien, aquí tenemos el documento O, y después vendrá el documento K. Bueno, pues vamos con esto. El reconocimiento de la obligación es un acto administrativo, como todos los que estamos viendo aquí, son actos de trámite de un procedimiento, en virtud del cual la autoridad competente
acepta formalmente con cargo al presupuesto del Estado una deuda a favor de tercero. El que haya un reconocimiento de la obligación es un reconocimiento de la obligación jurídico, pero eso no quiere decir que se le vaya a pagar, porque después, para pagar, tendremos que ver si hay dinero o no hay dinero, que en principio debe de haber dinero, porque ya hemos hecho la retención de crédito. Y ya digo, el contratista ha hecho la escuela, ha cumplido con su obligación jurídica y ahora viene, y ahora que es justamente donde estamos, el procedimiento administrativo de la ejecución de los presupuestos y siempre que haya dinero. Pues bien, ¿por qué hay un reconocimiento de obligación? Porque este señor ha cumplido la prestación según el principio de servicio hecho. Fijaros, esto es lo que os había comentado. El servicio hecho, que es que la obra o el servicio está cumplido y ha sido recibida a satisfacción por parte de la administración. Dice, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la ley o de un acto administrativo que según la legislación vigente lo otorgue. Bueno, y aquí hay que decir también, hay que incluir también, por ejemplo, por una condena de una sentencia judicial. En una palabra, un acto administrativo que lo reconozca puede ser, por ejemplo, un acto administrativo mediante el cual se reconozca que un tercero tiene derecho a una indemnización por motivo de la responsabilidad patrimonial de la administración. Por ejemplo, me ha roto la pierna por culpa de una alcantarilla mal construida, el ayuntamiento dicta un acto administrativo reconociendo que efectivamente esa alcantarilla tenía que estar en buen estado, no estaba, y tendremos que pagar 4.000 euros de indemnización a este señor porque se le ha roto la pierna. Pues bien, o es en virtud de ley. En virtud de ley puede ser porque en la propia ley de presupuestos hay ya concedidas, por ejemplo, subvenciones, ya veremos las subvenciones nominativas a la Cruz Roja. Y entonces, pues ahí no hay realmente, no estamos hablando, como estoy viendo, no estamos hablando de servicio hecho. Es que la ley de presupuestos, y en el caso anterior, o el acto administrativo, son los que nacieron la obligación jurídica y que ahora se reconoce para en la ejecución del gasto pagarle. Pues bien, dice que previamente al reconocimiento de las obligaciones ha de acreditarse documentalmente, y esto va a ser justamente la antesala de lo que viene a continuación. Tiene que acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación o el derecho del acreedor. La realización de la prestación es cuando es por el servicio hecho, o el derecho del acreedor es cuando va por la vía de ley, esta vía de ley que hemos visto aquí, o por el acto administrativo. Y bueno, una vez que tenemos toda esa documentación reunida, es la hora de hacer el cambio de fase. Y hacer el cambio de fase es con la propuesta de pago, que viene a ser el equivalente a la propuesta de resolución que vimos en la ley de procedimiento, o que habréis visto en la ley de procedimiento administrativo común, cuando el instructor y el órgano competente para resolver son distintos. Pues aquí es la misma idea. Venga, pues dice, sin perjuicio de lo que se establece en el punto 4, que es relativo, como estáis viendo, a la deuda pública, cosa que no vamos a ver. La deuda pública, afortunadamente, no tenemos un tema de deuda pública, eso que nos hemos ahorrado. Dice, todo reconocimiento de obligación llevará implícita la correspondiente propuesta de pago. Esta frase de llevarla implícita hizo que en la Ley General Presupuestaria estaba dentro y no con autonomía jurídica, ya digo, estaba dentro del reconocimiento de la obligación, cosa que en la antigua Ley General Presupuestaria, en el texto refundido, sí que había, aparte del documento A, documento D, documento O, había un cuarto epígrafe de documento K. Pues bien, eso en la ley del 2003, en nuestra ley, desapareció y haciéndole caso, quizá premonitoriamente, a esta instrucción operatoria contable del 96, lo de llevarlo implícito lo subsumió en el documento O. Pues bien, ¿qué es esto? ¿Qué es el documento K? Es la solicitud por parte de la autoridad competente que ha reconocido la existencia de una obligación de acuerdo con la normativa vigente, que es lo que se ha reunido en el expediente, en esta acreditación documental que hemos visto,
y le pasa al ordenador, y aquí cambio de color, al ordenador, porque este es el cambio de fase, al ordenador general de pagos, que proceda a efectuar la ordenación de su pago. Es decir, en la propuesta se le está diciendo a este ordenador que haga, que emita la orden de pago. Y después ya vendrá el pago material. Pero eso ya es objeto de la siguiente pregunta. Ahora todavía estamos contenidos aquí. Bien, pues una vez acordado el reconocimiento de la obligación, el servicio gestor competente, en una palabra, manda el documento OK a la oficina de contabilidad. Lo de la deuda pública me lo salto, no lo van a preguntar. Bueno, leerlo si quieres, pero vamos, que es difícil, vamos, prácticamente imposible, no entra en el examen lo que es la teoría de la deuda pública. Pues bien, dice, los documentos que se incorporen a la fase del reconocimiento de obligación deberán figurar las fechas en que se hizo el gasto. Bueno, estos ya son, lógicamente, pues, requisitos mínimos que tienen que tener las fechas en que se dictó el acto administrativo de reconocimiento de la obligación, cumplimentada de acuerdo con los criterios de la orden ministerial por la que se aprueban los documentos contables. Esta orden ministerial la veremos más adelante, la veremos más adelante, pero a título de anexo. Vamos a echarle un vistazo para que la veamos. A ver, como estáis viendo, aquí lo tenemos. Es una orden que salió en el mismo día, es del mismo año, y es el que aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración del Estado. Y ya como la tenemos aquí, no lo vamos a quitar de encima. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, hay unas normas generales, esta orden aprueba los documentos contables. ¿Cómo se explican los documentos contables? No es de aprendizaje, simplemente es exploratoria para saber de qué estamos hablando. Cómo se incorpora al SIC, el SIC es el Sistema de Información Contable, y después ya aquí nos viene pues la descripción de los documentos, os podéis imaginar que esta orden después tiene en el PDF como anexo lo que es la fotografía de cada uno de estos documentos. Pues bien, dice, son documentos de contabilidad del presupuesto de gastos aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables. La anotación contable, es que esto también es una instrucción contable, que se realizan como consecuencia de las operaciones de gestión de los créditos y de ejecución del presupuesto. ¿Qué son las operaciones de gestión de crédito y de ejecución del presupuesto? Por lo que estamos viendo, el documento A, el documento D, el O y el OK. Pues bien, y pues se hace esta primera clasificación. Presupuestos corrientes, presupuestos cerrados, ejercicios posteriores, que lo he comentado, y de tramitación anticipada. Se hace una tramitación anticipada y esto normalmente se hace tramitaciones anticipadas porque es un arreglo en el que el año va a terminar, pero conviene hacer una imputación a este año. Se hace la tramitación anticipada, aunque se sabe perfectamente que la obra va a terminar más allá del año correspondiente. Y aquí están las clases de documentos. El documento MC, que es el documento de modificación de crédito. Esto lo vemos. El documento RC de ejercicio corriente, el RC de ejercicio posterior. Ya digo, no hay que estudiarlo, no sufrir. El RC de retención de crédito de tramitación anticipada, el RC para el cajero de anticipo de caja fija. Los anticipos de caja fija todavía no lo hemos visto. Vuelvo un poco que tengo que llevar a mi hija a un cumple. Vale, muy bien, Tamara, no te preocupes. Documento RC para el cajero de anticipo de caja fija. Documento A de ejercicio corriente, D de ejercicio corriente. Aquí vienen los denominados documentos mixtos, que es lo que os había explicado también en los documentos mixtos que os había explicado en la clase anterior, que era la refundición en un solo acto administrativo de dos trámites, el A y el D, el de los ejercicios posteriores, el de los de tramitación anticipada, el anexo de anualidades, la reasignación, esto ya no nos lo van a preguntar, el documento OK, y el máximo documento mixto, el ad hoc, aquí sería en operaciones que combinen, como estáis viendo, que la máxima refundición. Combina la autorización, el compromiso, el reconocimiento, y bueno, ya después va uno por uno, etcétera. El PR es el de prescripción de obligaciones, documento PR.
esto por si acaso quedároslo como nota, por si acaso tuvieran la malísima idea de decir el documento PR, ¿qué significa? Pues se utiliza para la prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer el pago. Y ya está. Prescripción de obligaciones. Registro de prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer el pago. Después el MED, que son modificaciones o rectificación de errores de obligaciones reconocidas. Y si acaso tomar nota de esto del PR, que no lo he visto preguntado nunca, entenderme. Pero bueno, por si acaso, es por decir un por si acaso. Todo esto ya nada, como estoy viendo, documento adicional de facturas nada. Bueno. Bien. Después hay unos documentos de modificación de crédito y IRC2 de no disponibilidad. Esto tampoco. Y con esto pues se acaba. Y aquí ya entraríamos en la siguiente, pregunta, la ordenación del pago, y ya cambiaríamos. Aquí ya sí que tendríamos que ver, ya digo, esa orden ministerial del 2002 que os adelanto. Aquí en esta primera parte de esta pregunta tercera es teórica, veremos algunos artículos, pero realmente lo que es la realización del pago y lo que es está en, a ver si la encuentro, aquí, está, como estáis viendo, en esta orden del 2002 por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones. Aquí también esto hay que tratarlo como un anexo. Por eso os decía que vamos a avanzar más rápido de lo que aparentemente parecía. Bueno, volvemos para atrás. Esto era y estábamos aquí. Habíamos visto esto. Habíamos visto el reconocimiento, la propuesta de pago. Y aquí están las fases mixtas. Ya hemos visto las fases mixtas, que es por ejemplo, el máximo documento mixto, que lo hemos echado un vistazo. Dice la acumulación en un único acto administrativo de 2 o más fases de ejecución de gastos producen los mismos efectos que si dichas fases se hubieran hecho en actos separados. Da exactamente lo mismo. Y a efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorización y el compromiso se acuerden en un acto único, el documento mixto es el AD. Y cuando en un mismo acto se acumule la autorización, el compromiso y el reconocimiento, pues es el ADOC. Fácil, ¿verdad? Y bueno, todo esto se tiene que transmitir informáticamente a través del sistema de información contable. Una vez contabilizadas todas las operaciones del día, las oficinas de contabilidad, porque acordad que todo esto ha llegado a la oficina de contabilidad. Ahora estamos en la oficina de contabilidad. ¿Qué hace la oficina de contabilidad? Obtendrá una relación de las propuestas de pago, es decir, de los documentos K, que provisionalmente contendrá todas las propuestas incorporadas en el día que se han incorporado al SIC. Esto es el SIC. Así. Bien, como estáis viendo, se hace en dos fases. La primera fase es una relación provisional y después viene la relación definitiva de las propuestas de pago. Venga, pues dice, esta se hace provisional, ya digo, como hemos visto aquí, nos advierte que se hace primero provisionalmente, y dice que esta relación provisional de propuestas de pago será comprobada con los documentos contables originales, porque claro, ahora hay que abrir la carpeta, y hay que comprobar la legalidad. Aquí es donde la oficina de contabilidad va a comprobar que no se ha saltado ningún paso. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es que después va a haber un superinspector que va a hacer un control financiero de todo esto. Es decir, va a haber un control interno a cargo de alguien muy importante, que lo vamos a ver en este tema también, que es la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado. Y en cada ministerio están las correspondientes ID o las intervenciones delegadas. Por eso aquí estos tienen que tener un exquisito cuidado, Y se hace por precaución en dos fases. Primero, se coge provisionalmente, a la espera de comprobar los documentos que hay ahí. Y fijaros lo que puede pasar. Dice, se comprueba con los documentos contables originales,
dejándose en suspenso aquellas propuestas que por cualquier causa estén erróneamente contabilizadas. Bien, cuando se ha solucionado el error, y aquí estamos hablando de que es muy posible que se den, aquí estamos hablando de materiales, pueden darse, errores materiales o aritméticos, se ha confundido un apellido, se ha confundido, se ha puesto un 0 de más, un 0 de menos, etcétera, etcétera. Todo eso se comprueba. Y ya se pasa, ya cuando se tenga todo claro, dice a continuación se obtendrá la relación definitiva de las propuestas de pago, la cual, una vez autorizada por el respectivo jefe de la contabilidad, que es el que pone la firma y se la juega, se transmitirá por medio informático a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. ¿Y este quién es? Pues este es uno que ya hemos hablado de él. Lo que pasa es que aquí ya sí que le ha puesto nombre y apellido. ¿Este quién es? Este no es ni más ni menos que el ordenador del Estado, el director general del Tesoro y Política Financiera. Bien, en relación con las propuestas de pago suspendidas, son las que, en las suspendidas son las que no han pasado el filtro de la provisionalidad. Es decir, son estas en las que ha habido un error material o aritmético. En relación con las propuestas de pago suspendidas, a que se refiere el punto 2, se actuará de acuerdo con las normas de procedimiento dictadas para lo que se había comentado, la rectificación de errores. Fácil, ¿eh? Un poco, como estáis viendo, es fácil entenderlo. Venga, pues seguimos. Ahora vienen las anulaciones. Es posible que lo erróneamente contabilizado no tenga un pase. Es decir, no se puede utilizar en cualquier momento lo que dice el artículo 109.2 de la Ley de Procedimientos, que en cualquier momento se podrá rectificar los errores aritméticos, etcétera, etcétera. Es posible que no, es posible que no tenga un pase y tengan que tirarse para atrás. Y entonces, una cosa que es bastante desagradable, es desagradable en la gestión financiera, es tener que hacer la anulación de una operación, una anulación de operaciones. Indicadas en las reglas anteriores de la presente sección, estarán soportadas mediante documentos análogos a los reseñados de los mismos, pero con un signo negativo. En una palabra, muy fácil. Esto es muy facilito. Si se ha hecho un documento A, es un menos A. ¿Habéis visto qué fácil? Antiguamente esto no era así. Antiguamente se hacía la anulación se hacía mediante una contrabarra. Se hacía así, mediante una contrabarra. Y bueno, pues si ha habido un documento AD, pues será un menos AD. Y antiguamente era una contrabarra. Lo digo por si acaso, se les escapara de la base de datos del Tribunal de Oposiciones, que yo creo que debe ser difícil, porque esto es desde el año 96, fijaros. Pero bueno, por si acaso vierais en algún libro una contrabarra, que sepáis que es lo mismo que el signo negativo. Y es un documento de anulación. Bueno, pasamos ahora al enlace de operaciones. El enlace de operaciones. ¿Qué es esto del enlace de operaciones? Dice, pues es algo también que suena muy rimbombante, pero es muy fácil. Las operaciones que se realicen en la tramitación de los gastos deberán estar debidamente interrelacionadas de acuerdo con las especificaciones que se establecen en los siguientes puntos de esta regla. Pues bien, un enlace de operaciones no es ni más ni menos que si yo voy a pasar, para decirlo de una manera fácil, voy a pasar de un documento A. A un documento D. En ambos documentos tiene que haber algo aquí que me enlace este A con este D. En una palabra. Tiene que haber un A, imaginaros, sub 1, que me haga relacionármelo con un D sub 1. De tal manera que haya una correlación entre este A concreto con este D
concreto. Pues esas técnicas es un enlace de operaciones. Enlazar el A con el D respectivo. Porque os podéis imaginar que van a haber miles, cientos de documentos A que tendrán que enlazarse con cientos de documentos D correspondientes. Pues eso, ese es el concepto. Es un concepto primario y ya sabemos lo que es el enlace. Y bueno, las especificaciones son siguientes. Dice, a efecto del apartado anterior, las operaciones de tramitación de los gastos presupuestarios corresponderán a alguno de los dos siguientes grupos. Hay operaciones de inicio, que ya os podéis imaginar que contiene siempre el A, y después de continuación. Entonces hay un enlace de inicio con un enlace de continuación. Pues, bueno, tiene este nombre. Los enlaces, las operaciones de inicio suponen la iniciación del proceso de gasto. Ya se trata de una retención de crédito, acordaros que era temporalmente lo primero que se hacía, o de aquellas que contengan la autorización, sea el documento que sea, el individual o el mixto, pero el caso es que la autorización, la parte A, tiene que estar. Y ahora ya vienen las de operación, mediante las que se impulsan las fases sucesivas del proceso de gasto o se complementa el importe de otras operaciones realizadas anteriormente. Y esas serían operaciones de continuación. Por lo tanto, hay una de inicio y después vienen las de continuación que están, y esto es, pues, estos son las operaciones interrelacionadas o enlace de operaciones. Muy fácil, la verdad es que es una tontería, pero bueno, la instrucción contable se toma esa precaución. En los documentos contables correspondientes a operaciones de continuación, es decir, a estas de la letra B, deberá indicarse una referencia al número de registro contable de la operación a la que sucedan o complemente, porque aquí era fase sucesiva o complemento, eran dos casos. Pues aquí nos lo dice, la que sucedan o la que complementa. Bien, pues el resto ya nada. En caso de sucesión de operaciones, esto ya nada, bueno, terminar de leerlo, pero que no lo considero importante. Y bueno, y aquí viene ya lo que os he comentado, los documentos contables que ya le hemos hecho un vistazo. Y ya digo, esto vamos a avanzar las páginas que ya hemos visto. Y simplemente lo tenéis ahí a efectos informativos. Y bueno, lo que sí que podemos hacer es, vamos a echarle un vistazo, por lo menos ver físicamente los documentos. Eso sí que viene bien. Vamos a ver físicamente los documentos y bueno, pues lo buscamos en nuestro maravilloso Google. Y aquí lo tenemos. En la orden por el que se aprueban los documentos contables. Nos vamos al índice. Y bueno, como estáis viendo aquí está todo desarrollado en documentos tal, clase de documentos, la autorización, la ejecución, la cancelación, en fin. Pero lo importante son estos documentos contables del presupuesto de gastos. Y estos están los del pago a justificar, anticipos de caja fija, los anticipos de tesorería. ¿Os acordáis del anticipo de tesorería? Que os decía que no era una modificación, acordaros, que no era una modificación de crédito, sino que era un instrumento al servicio de los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito. Pues le podemos echar vamos a echarle un vistazo y así hacemos este recordatorio. Aquí tenemos la oficina contable a la donde va, el código, los códigos, el signo. Lo del signo es porque puede haber una anulación, ¿verdad? Puede ser signo negativo y puede haber una anulación. Y mirar esto que hemos comentado. Vamos a echarle un vistazo a cosas que hemos visto. La operación de enlace. Un conjunto de dígitos. Y fijaros que esta operación de enlace, bueno, como estáis viendo, tiene un carnet de identidad. Este es el ejercicio. Me dice la aplicación contable que es y el número de expediente del que trae causa. Este expediente, ¿dónde terminará con qué? Con un documento K. Aunque estamos aquí en un anticipo de tesorería. El importe del anticipo de tesorería y como pueden haber varios, fijaros, me dice la clasificación orgánica, el programa, la clasificación económica y, bueno, y después de aquí, pues otras cosas. Y los importes, si hay varios anticipos de tesorería, se van a ir anotando. ¿Por qué se van a ir anotando?
Porque acordaros que el anticipo de tesorería tenía un máximo a mantener, que era el 1% de los créditos iniciales del estado de gastos del presupuesto correspondiente. Y con esto se va a ver, se va a ir viendo. Bien. Volvemos a lo que estábamos viendo. Aquí tenemos documentos contables. Mirad, el MC. El MC significa modificación de crédito del ejercicio corriente. Y aquí pues me va diciendo las modificaciones de crédito se van anotando por el ministerio, la clasificación orgánica. Acordad, fijaros que, bueno, por supuesto, la operación de enlace. Los 2 dígitos sería la sección. Estos otros 2 dígitos, vamos a hacer un recordatorio muy rápido. Tampoco tenemos tanta prisa. Esto sería la sección presupuestaria. Esto sería el servicio. Esto sería el programa. Y aquí, bueno, aquí se añaden porque pueden haber subprogramas y otras clasificaciones, pero fundamentalmente es esta columna de 4, la que nos interesa. Que ya sabéis que son el primer dígito. El primer dígito sería el área de gasto. Los 2 siguientes dígitos sería políticas de gasto. Los 3 siguientes dígitos sería grupo de programa. Y el cuarto ya no es un dígito, es una letra, a que lo sabemos, que sería el programa. Y ya la clasificación económica. Esto sería el capítulo, los 2 siguientes sería el artículo, los 3 siguientes sería el concepto y los 4 siguientes sería el subconcepto. Y aquí, bueno, pues son otros de ajuste. Bueno, como estáis viendo, es muy parecido. Esta es la modificación de crédito correspondiente. Seguimos con a ver si vemos otro. Bueno, este de glose, nada, esto un desglose, un RC. Aquí tenemos un RC famoso. Bueno, pues lo mismo. Hay una operación, un enlace de operaciones. El número de expediente, la aplicación, este es de ejercicio corriente. Y ya sabemos que habrá de ejercicios posteriores. Lo mismo que hay un RC de ejercicio corriente, también puede haber un RC de ejercicios posteriores en los gastos plurianuales. Aquí esto es más estrecho, aquí ya pues, se hace la clasificación, el signo si es negativo o es positivo y los importes. Vamos a ver si vemos algún otro. Este es a ver, ¿qué diferencia? Este es de ejercicio corriente. Código 100 tal. Pues no sé. Este es del ejercicio corriente, presupuesto de gastos, RC. Bueno, aquí, como estáis viendo, los códigos numéricos 19, 15 y todo esto, pues está, bueno, aquí ya viene la autorización, sentado en el diario, etcétera. Pues realmente este no sé yo de qué, porque, bueno, aquí está más desglosado. Pues igual se utilizan 2. Otro RC, este concretamente es de ejercicios posteriores. Y este de tramitación anticipada, que también os lo he comentado. Y bueno, pasamos los RC. Y ahora vienen los documentos A. Pues lo mismo, en la operación de enlace, el año presupuestario, la sección a que corresponde, la sección que va a ser la misma que estos 2 dígitos, que la orgánica. Bien. Y bueno, pues no tiene más. El documento D, de ejercicio corriente. Ahora viene el primer documento mixto, el documento AD. El documento A, este es para ejercicios posteriores, entonces el otro era de ejercicios corrientes, pues este es de ejercicios posteriores. Este es el D de ejercicios posteriores, el AD de ejercicios posteriores, el A de tramitación anticipada, el D de tramitación anticipada, como estoy viendo, el AD ya el mixto de tramitación anticipada. Bueno, y aquí ya viene el anexo de anualidades. Esto ya hemos dicho que no lo leíamos. Esto es una reasignación. Vamos a ver. La reasignación era cuando no había que hacer una modificación de crédito. ¿Os acordáis? Cuando había que hacer una modificación de crédito, pues teníamos que utilizar, bueno, pedir la autorización de un alter ego.
Pero cuando yo no rompía la vinculación, ¿qué es lo que hacíamos? Una reasignación de crédito, porque no hemos roto la vinculación. Y esa reasignación de crédito no es una modificación, pero hay que hacer el documento contable. Lógicamente, en la contabilidad tienes que saber que un crédito que estaba en un concepto se ha pasado a otro concepto sin romper la vinculación. Entonces hay que hacer un documento de reasignación. El documento, ahora ya vamos con los K, con el OK. Está el documento OK de ejercicio corriente, el ADOC de ejercicio corriente y, bueno, el O de ejercicio corriente. Este es muy raro, porque esto puede que, bueno, raro, esto en los organismos autónomos, como no hay K, como no hay documento K, pues es perfecto, pues es perfectamente válido, porque no, yo digo no hay documento K. El K, otro K, el anexo de aplicaciones, anexo de descuentos, el PR. ¿Os acordáis del documento PR? Era el de la prescripción. Y os decía, leerlo por si acaso. Este era el de la prescripción. Este es el de la modificación. Y bueno, y un anexo de distribución territorial del área de origen de gasto. Bueno, esto ya nada. Esto ya, pues nada. Información adicional. Adicional de facturas, que esto también lo habíamos visto en el articulado. El presupuesto de operaciones de vengada, esto a nosotros ya no nos va. El seguimiento de fondos de la Unión Europea. Y por fin ya está. Bueno, vamos a ver una cosa. Bien. Venga, pues volvemos a todos estos que hemos visto. Vamos a hacer un recordatorio. Presupuesto corriente, cerrados, posteriores, tramitación anticipada, los MC, todos los que hemos visto, modificaciones presupuestarias, los documentos de desglose, los RC de ejercicio corriente, de ejercicios posteriores, retención de crédito de tramitación anticipada para el cajero de los anticipos de caja fija y ya pues todo lo que hemos ido viendo. El A del ejercicio corriente de todos estos. Venga, el anexo de aplicaciones que lo hemos visto, el anexo de descuentos, el de la prescripción de obligaciones, el PR, el de las modificaciones o rectificaciones de errores, la distribución territorial del tal, el anexo de información adicional y el anexo de imputación al presupuesto de operaciones de vengada. El adicional de facturas, que también lo hemos visto, el de seguimiento de los fondos de la Unión Europea. Y ya está, esto. Y ya, por fin, nos vamos a la ordenación del pago. Bien, para hablar de la ordenación del pago, ¿qué tenemos que estudiar de esta pregunta tercera y de esta pregunta cuarta? Mira, la pregunta tercera la he puesto y la he puesto en plan muy teórico, porque realmente casi la vimos en las primeras páginas, y en el tema anterior. Entonces esto viene a ser una especie de repetición. Realmente lo que tenemos que estudiar, ya digo, en esta pregunta tercera y en la pregunta cuarta es los poquísimos artículos que dice la Ley General Presupuestaria y después esa orden ministerial del 2002. Y afortunadamente, dentro de esa orden ministerial del 2002, muy pocas cosas. Con lo cual, prácticamente vamos a ir muy rápidamente a la quinta pregunta, que ahí es donde ya tenemos que pegar el freno. Ahí es donde tenemos que pegar el freno porque estamos hablando del control. Todo esto que hemos hecho aquí se tiene que controlar. ¿Para qué? Para que no haya malversación de fondos públicos y haya un listo que se meta el dinero en el bolsillo. Y pensar una cosa, es que hay mucho listo por el mundo, hay mucho, como estáis viendo en los telediarios. Bueno, pues vamos con esta ordenación del pago, OP, y esto lo hace el Ordenador General de Pagos del Estado. Aquí el protagonista tiene nombre y apellido. El protagonista es el director. Vamos a ponerlo
en rojo para que se destaque bien y en mayúscula. El director general del Tesoro y política director general del Tesoro y política financiera. Importante. Pero súper importante. Y este no hay que confundirlo con el que va a hacer el pago material. Ya lo digo ya de antemano. El pago material lo hace el Tesoro. Tasa única. Bien, entonces aquí estamos hablando del OP. Y aquí estamos hablando del P. ¿De acuerdo? Cosas distintas. Venga, vamos con el OP, la ordenación del pago. Concepto y competencia. Ya digo, esto es muy teórico. La ordenación del pago y el pago material, cosa distinta, constituyen las dos fases finales del ciclo de la gestión del presupuesto. Concepto. El pago material, es decir, esta última fase de este ciclo, extingue la obligación contraída por la Administración. De tal manera que con el pago era lo que, ¿os acordáis lo que decía el artículo 73.5? ¿Cómo se extinguían las obligaciones a cargo del Estado? Mediante el pago. Había otros medios, como era la prescripción, la compensación, ¿os acordáis? La prescripción, pero este es el fundamental y el ordinario. Y recordatorio, aunque creo que sale más adelante por ahí, porque muchas veces cuando te pones a redactar el tema, pues te hace un lío, no sabes si lo has puesto antes, lo has puesto después. Entonces muchas veces ya eso tenéis que comprender al que redacta el tema, que se le pone la cabeza un bombo, porque tiene que mirar 20 páginas para atrás o pensar lo que va a poner dentro de 30 páginas para adelante, y a veces pues pueden, y ya pues os pido esas disculpas de antemano. Si veis alguna cosa que está repetida, es porque la cabeza se me ha vuelto loca. Pues bien, dice, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22, las obligaciones del Estado, de la Administración, se extinguen por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio, siendo el pago, este pago material, el más importante. El proceso del pago presenta diferencias sustanciales respecto al proceso del gasto. Y vuelvo aquí a la reflexión de que ahora estamos en marcar la diferencia de que estamos en la fase del pago, no en la fase del gasto. Y por eso decía que esta pregunta era teórica. Primero, y entonces pues hago unas reflexiones diferenciadoras de la fase del gasto, el A, D o K, con esta del pago. Primero, que el gasto tiene un límite temporal. Tiene un límite temporal. Y es una precisión que es obvia, que la imputación hay que hacerla a un ejercicio presupuestario concreto. Y por lo tanto, el límite del 31 de diciembre es infranqueable. Sin embargo, el pago no. El pago no, el pago ya se pagará cuando se tenga dinero. Fijaros lo que os estoy comentando. Pero el A, D o K, eso tiene que hacerse en el ejercicio anual. Dice, necesariamente vinculada a un ejercicio presupuestario anual. No rige en el procedimiento del pago, ya que el pago de una determinada obligación puede quedarse pendiente más allá del ejercicio anual, en que se produzca el A, D y el O. Y otra diferencia importante, que el órgano competente es distinto, que es lo que habíamos comentado. Ya no se trata de los centros gestores, es decir, las direcciones generales, sino que aquí estamos hablando en el OP, en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Pues bien, la conexión que hay entre la fase del gasto y la fase del pago es la propuesta de pago. A que todo esto lo estáis entendiendo ya. Y mediante la propuesta de pago, que es el equivalente a lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo, la propuesta de resolución, el centro directivo, o sea, el director general que haya hecho el documento O, le propone al ordenador de pagos, es decir, al director general del Tesoro y Política Financiera, que le propone que haga la orden de pago. Bueno, esta propuesta se recoge en el documento contable OK, el mixto. Así, la ordenación de pago vincula la gestión del gasto con la ejecución o el pago material. Y esto compete, como os he comentado, al director general del Tesoro y Política Financiera.
Bueno, volvemos. Dice, una característica propia de la regulación vigente en la materia y que define el sistema orgánico, cuando digo orgánico es, lógicamente, porque estamos hablando de competencias, órganos, del procedimiento del pago es la disociación, que es lo que os había advertido al principio. La ordenación de pagos, el OP, lo hace este director general del Tesoro y Política Financiera, pero el pagador no. El pagador es el Tesoro. Y bueno, aquí aludo al artículo 75, lo veremos más adelante. Dice que bajo la superior autoridad del Ministerio tal de Hacienda, compete al director general del Tesoro y Política Financiera las funciones de ordenador de pago del Estado. Esto no se puede fallar. Mirad lo que os digo, esto no se puede fallar, por Dios, no decirme, no decirme cualquier otra burrada, no decirme el centro gestor, no decirme el Tesoro. El ordenador general de pagos de pagos del Estado, el que ordena los pagos, es el director general del Tesoro y Política Financiera. Bajo la superior autoridad del ministro de Hacienda, lógicamente, que es el que centraliza y el que plasma, el que plasma el principio de unidad de caja, que después, con el pago material, es el Tesoro. Y también comento aquí la peculiaridad de los organismos autónomos, donde no hay documento K. En los organismos autónomos no hay este documento K. Porque aquí el instructor del procedimiento y el que resuelve es el mismo. En lo que se refiere a los organismos autónomos del Estado, compete a los presidentes y directores del organismo autónomo como reyezuelos la aprobación, el compromiso, el reconocimiento de las obligaciones y mirar, y el pago de las obligaciones también. Aquí, aquí cuando habla de pago de obligaciones, realmente quiere decir la fase del pago, comprensiva de la orden de pago y del pago material. ¿De acuerdo? Aquí, terminológicamente, tenía que el artículo 74.2 haber sido un poco más exquisito. En la Seguridad Social pasa 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que en la Seguridad Social hay un ordenador de pago de la Seguridad Social, que ya sabéis que como la Seguridad Social es un subsistema dentro del sistema de la Hacienda, por eso a lo largo de la Ley General Presupuestaria habéis visto la dualidad, una mención dual en la Hacienda y en la Seguridad Social, en la Hacienda y en la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque es un subsistema y tiene su propio ordenador de pago, que es el director general de la Tesorería General de la Seguridad Social. Bien, y ya pues seguimos con las reflexiones. Ya hemos visto la conexión entre la anterior fase y esta fase, y ahora ya vamos a centrarnos en lo que nos corresponde. Dice, cuando se reciben las propuestas de pago, los documentos K se efectúan dos trámites. Primero, comprobar la conformidad de los datos con los datos existentes en el fichero central de terceros y de la posible existencia de incidencia registrada. ¿Esto qué es? Esto lo hemos leído en la instrucción operatoria contable. Es decir, esto es la oficina de contabilidad la que está viendo si hay algún error o no hay ningún error. Y que puede suspender o hacer alguna cancelación. Y por eso en la oficina contable se toma una precaución, lo hace en dos fases, una provisional y una definitiva. Después, aquí hay que tomar una decisión. Y es qué pago primero y qué pago después. Si nosotros siguiéramos las reglas generales del procedimiento administrativo, lo tendríamos muy claro. La primera orden de pago que entre es la primera que se paga. Y eso sería lo lógico porque eso es lo que dice la regla general de la Ley de Procedimiento Administrativo. Concretamente es un principio de ordenación del procedimiento. A recordar. No sé si lo habéis llegado a ver todavía o no, pero bueno, yo lo tengo que decir. En la mal llamada fase de ordenación, que no es una fase, mirad lo que dice el artículo 71. En el despacho de los expedientes se guardará orden riguroso de incoación de asuntos de homogénea naturaleza. Bien, es cierto que nos pone una excepción, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario de la que quede constancia. Es decir, tiene en el ámbito genérico del procedimiento administrativo, rige esta regla. Orden riguroso. Y tenemos una excepción, salvo que
se dé orden motivada en contrario, por el titular de la unidad administrativa. Esta sería la excepción. Pues bien, esta regla, si la trasladáramos a la incoación de asuntos, es decir, del pago, ya digo, la regla general, conforme me entra la propuesta de pago, emito la orden de pago y es la primera que se paga. Pero no, eso no es así. ¿Por qué? Porque en el Tesoro, pese a tener las órdenes de pago, van a ir por la vía de la excepción, van a ir por esta vía. ¿Por qué razón? En función de las disponibilidades de la caja. De tal manera que, si en una partida presupuestaria, acordaros una cosa muy importante, si en una partida presupuestaria no hay dinero, pues no se puede emitir la orden de pago, si no hay dinero. Entonces, imaginaros, esto es muy fácil, esto es como una cuenta corriente. Yo tengo en la cuenta presupuestaria, tengo 10.000 euros. Y viene una orden de pago, sub 1, por importe de 120.000. Viene otra orden de pago, sub 2, por 60.000. Decidme a mí, ¿se puede quedar en descubierto la cuenta? No hace falta que me contestéis. No. Entonces, ¿se va a guardar el orden riguroso de incoación de los asuntos? No. ¿Qué se va a pagar primero? Esta. Porque esta es la que cabe. Esta es la que cabe en los 100.000, no la de 120.000. Bueno, pues es una cosa que es muy lógica. Es de una lógica aplastante. Bueno, pues seleccionar las propuestas a ordenar y las propuestas a retener. En ese ejemplo que he puesto, la orden de pago 1 se retiene. Se retiene hasta que entre dinero en esa cuenta y se pueda pagar los 100.000 euros. Podéis imaginaros que el acreedor o se está tirando de los pelos o no puede dormir por la noche hasta que le llegue, le atienda su orden de pago. Bueno, por eso esto se llama ordenación de pago. Fijaros la palabra. Yo quiero que hagáis la reflexión sobre la palabra ordenación. Ordenación de pago es que, y aunque os pueda sonar ridículo lo que voy a decir, ordenación de pago viene ¿de qué? ¿De qué palabra? De orden. O sea, el establecer un orden a la hora. Ni más ni menos que es esto. Bueno, el director general del Tesoro Financiero es un verdadero gestor de la tesorería, permitiendo que este órgano, el Tesoro, que este director general distribuya en el tiempo y en el espacio, en los territorios, los recursos financieros con que cuenta el Tesoro. No se trata de una facultad discrecional, ya que los criterios de selección del momento del pago son objetivos y están establecidos en el artículo 107 en el artículo 107 de la Ley General Presupuestaria. En una palabra, lo que quiere decir que esta ordenación que hace el director general del Tesoro y Política Financiera no es caprichoso, sino que tiene que, evidentemente, el principio de legalidad, tiene que ajustarse a lo que dice el 107. Además, la propia Dirección General del Tesoro debe comprobar que las propuestas de pago se ajustan al plan de disposición de fondos. Ese plan de disposición de fondos tiene un nombre, que se llama presupuesto monetario. ¿El presupuesto monetario qué es? Esto no es otro presupuesto distinto. Es el presupuesto del dinero que tenemos en la caja. No de obligaciones que todavía no están reconocidas, ni de ingresos que todavía no están liquidados, que esos son presupuestos, pero tienen un grado de idealidad que no es efectivo, no es realmente el dinero que tenemos en caja. Para hacer esta ordenación de pago realmente y poder expedir la transferencia, tenemos que irnos a que haya dinero. Y para saber si hay dinero tenemos que irnos al presupuesto monetario. Por eso os lo he adelantado aquí. El 106, el presupuesto monetario,
y que lo veremos más adelante, pero en fin, ya como concepto teórico era interesante adelantar estos dos artículos, y el 107, que es donde se fijan los criterios objetivos para seleccionar qué orden de pago va antes y cuál va después. Vamos a leerlo muy rápido. El ministro de Hacienda, al objeto de conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos y una correcta estimación de la necesidad de endeudamiento, aprobará anualmente, a propuesta de quién, justamente de este señor, un presupuesto monetario en el que al que habrá de acomodarse la expedición de órdenes de pago. Y también contendrá dicho presupuesto una previsión sobre los ingresos del Estado. Es decir, el presupuesto monetario funciona como una cuenta corriente, ingresos y gastos, ingresos y gastos. ¿Cómo se elabora? La Dirección General del Tesoro y Política Financiera podrá recabar del sector público estatal los datos, previsiones y documentación que estime oportuna sobre los pagos e ingresos que puedan tener incidencia en esta cuenta corriente. Pensar en el presupuesto monetario como una cuenta corriente. El presupuesto monetario podrá ser modificado a lo largo del ejercicio en función de los datos, es decir, pues de los ingresos y los gastos. Y ahora, lo que decíamos aquí en la teoría, que la ordenación de pagos no es una facultad discrecional, sino objetiva, y la objetivación de la selección de las órdenes de pago respectivas están en el 107. La verdad es que este artículo debería de ser un poquito más concreto, pero bueno, dice con carácter general, la cuantía de los pagos ordenados en cada momento, el que se ha decidido, se ajustará al presupuesto monetario, es decir, al dinero que haya en esta cuenta corriente. Primera regla. Y segundo, que aplicará criterios objetivos en la expedición de los órdenes tales como la fecha de recepción, el importe, esto tenía que estar en negrita, el importe, la aplicación presupuestaria y la forma de pago. Todos estos son los criterios objetivos que tiene que barajar el ordenador de pago, o sea, el director general del Tesoro y Política Financiera, para decir pago antes esto y pago después lo otro. Ya digo, todo esto son lo que tiene que tener. La fecha, el importe, lógicamente el importe posiblemente sea lo más importante. La fecha es para intentar, si hay dinero suficiente, si hay dinero suficiente, evidentemente el primer dato objetivo es la fecha. En el ejemplo que había puesto antes de que había 100.000 euros, si hay un pago de 5.000 y hay un pago de 30.000 y el de 5.000 ha llegado antes que el de 30.000, evidentemente primero el de 5.000 y después el de 30.000. Ahí no hay excusa para alterar la fecha, para alterar la regla general que habíamos visto en la Ley de Procedimiento Administrativo. Esta regla del orden riguroso de incoación. Incoación ya sabéis que significa entrada, de entrada, o sea, la ordenación temporal. Bueno, la Dirección General emite las órdenes de pago de las propuestas seleccionadas y lo comunica a la caja pagadora, es decir, al Tesoro. Y este ya hace el pago material, o sea, el documento P. El documento P. El pago material. Bueno, aquí y ahora, quizá en una versión lo tendría este decreto del 95. Pues estuve dudando si quitarlo, no quitarlo para no verlo, sino porque realmente la pregunta hay una pregunta dedicada a la intervención, es decir, a la intervención general de la Administración del Estado y por lo tanto el control interno. Pero bueno, al final no lo quité. Y vamos a echarle un vistazo. Dice, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado. Ya digo, esto estaría mejor. Sinceramente, me lo piense mejor y lo lleve a otra parte. O sea, esto hay que verlo. También os digo que es de difícil pregunta, pero quizás su ubicación mejor hubiera sido en la pregunta sexta. Bueno, vamos a echarle un vistazo, porque una vez que se ha hecho el pago material, ¿cuál es el paso siguiente? Que la Intervención General de la Administración del Estado haga un control interno de este pago material. Por eso lo he puesto aquí, porque es la continuación lógica. Bueno, pues esto es. Vamos a examinarlo muy rápido. Dice de la intervención formal del pago. Ya veremos que hay dos tipos de intervención. Está la intervención formal,
y la intervención material. La intervención material, pues como su nombre indica, es que el interventor va a pie de obra y comprueba que efectivamente la escuela se ha construido. Bueno, pues vamos, dice, están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago. La intervención formal es un control de que, documental y de que en una primera apreciación se ha cumplido con la legalidad vigente. La legalidad vigente, que son 3 legalidades, las que aquí tenemos que tener en cuenta. Tenéis que pensar que aquí estamos hablando de operaciones y actividades complejas. ¿Por qué? Vamos a hacer una reflexión. Aquí, ¿cuáles son las legalidades a vigilar o controlar? Pues muy fácil. Hay una legalidad de la propia ley de procedimiento administrativo, es decir, una legalidad estrictamente administrativa. Después hay una legalidad contractual, porque es muy posible una legalidad contractual, porque la escuela ha venido de que se ha hecho un contrato administrativo, ha habido una adjudicación de un contrato administrativo para hacer una escuela. Entonces, la legalidad contractual también hay que vigilarla. Ya cuando veamos el tema de los contratos, veremos cómo uno de los elementos fundamentales que no puede faltar, salvo que estemos en la contratación en los procedimientos de emergencia, como puede ser un terremoto, tiene que haber un informe de la oficina contable de que un certificado de existencia de crédito para poder empezar a arrancar con el documento A, el documento B, etcétera, etcétera, y poder hacer la retención de crédito. Y por último, tenemos otra tercera legalidad, que es la obvia, la legalidad de la Ley General Presupuestaria, la presupuestaria. Pues esto es la intervención formal. La intervención formal es el control de todas estas legalidades. El control de todas esas legalidades. Venga, pues ya sabemos de lo que estamos hablando. Pues bien, están sometidos a intervención formal de la ordenación de pago los actos por los que se ordenan los pagos, los actos por los que se ordenan el pago, es decir, la orden de pago que ha hecho el Tesoro y el Director General del Tesoro y Política Financiera. ¿Y quién lo va a controlar? El Interventor General, la intervención. La intervención va a vigilar a este señor. Dicha intervención tendrá por objetivo verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, que se ajustan al documento O, y acordaros que el documento O, reconocimiento de la obligación, y el K era la reunión de todos los papeles del expediente, y que se acomoda al plan de disposición de fondos del Tesoro Público. ¿Esto qué es? Al presupuesto monetario. Al presupuesto monetario, que hay un plan de disposición, para que no se quede en descubierto ninguna cuenta. El ajuste de la orden de pago al documento O se verificará mediante el examen de los documentos originales o de la certificación de dicho acto y de su intervención suscrita por los mismos que realizan dichas actuaciones en la oficina de contabilidad que hemos visto antes. En el caso de las órdenes de pago se pedirán basándose en las propuestas recibidas por medios informáticos, bla, 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 y en los supuestos de existencia de retenciones judiciales o de compensaciones de deuda, las correspondientes minoraciones en el pago se acreditarán mediante los acuerdos que lo dispongan. Ya sabéis que ya hemos visto que pueden haber como consecuencia de sentencias judiciales o realizar el pago mediante compensaciones. Pues habrá que hacer otra operación de cuánto dinero hay que compensar. Y en esta actividad comprobatoria pues puede haber conformidad o puede haber un reparo. Y entonces dice, si la intervención considera que las órdenes de pago cumplen con los requisitos, esto va a ser fenomenal, la conformidad. Se hará constar su conformidad mediante diligencia firmada y punto. Pero el interventor general del Estado, la intervención puede decir, oiga, no estoy de acuerdo con esto. Es decir, aquí ha saltado la alarma, en el control interno ha saltado la alarma. Cuando no se cumplan con dichos requisitos, la intervención formulará el reparo, motivado y por escrito, el cual suspenderá hasta que sea solventado la tramitación de la orden de pago. Es decir, la orden de pago no pasa al pago. Es decir, se ha interrumpido. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues para decirlo de una manera muy gráfica, ha pasado lo siguiente. Un OP ha venido un reparo
suspensión. Y se interrumpe. Se interrumpe. Hasta que no sea solucionado ese reparo. Y acordaros que vamos a ver en otro color quién ha hecho las cosas, para tenerlo claro. Esto lo ha hecho el director general del Tesoro y Política Financiera, y el reparo lo ha hecho la Intervención General de la Administración del Estado. Y aquí el Tesoro se queda esperando a ver cómo se soluciona este entuerto. Pues es esto. Como estáis viendo, es un tráfico de precauciones, un transitar por actos administrativos precautorios para que no se pierda ni un solo euro del contribuyente. Bueno, el momento en que se justifique cada orden de pago permite su clasificación de pagos en firme y los pagos a justificar. Bueno, esto es otra cosa que lo entenderemos y me vais a permitir, a ver, porque no quiero... bueno, sí, estamos al final. Bueno, simplemente voy a tomarme la pizarra aquí. En este espacio en blanco voy a hacer una pizarra. Mirad, el procedimiento en relativo a las clases de procedimiento. Ahí está el procedimiento ordinario que tiene un nombre. Tiene un nombre que se llama pagos en firme. Son pagos en firme porque es el procedimiento normal, el que hemos visto. Es decir, el A, el B, el OK, y después ya pues viene cambiando el OB y este es el normal. Y es una operación presupuestaria, como hemos visto normalmente. Pero, ¿y por qué se llama pagos en firme? Porque, ¿qué significa en firme? Esto es que, por la sencilla razón de que, primero, se documenta, se hace la documentación, es decir, se documenta el expediente, está documentado, y el segundo paso, lógico, pues se paga. Eso es pago en firme. Ahora, voy a cambiar de color. Ahora están los procedimientos no en firme. Es decir, que primero se paga y segundo, después se documenta. Y después se documenta. Y esos son de dos tipos. Primer tipo, se llama así, pagos a justificar. Los pagos a justificar. Como su nombre indica, primero se paga y después se justifica. No hay más tutía. Esto, y lo adelanto porque esto lo veremos en otro tema, esto es una operación presupuestaria. Pues, aunque no se tenga la documentación, hay una imputación al presupuesto directa, como si fueran los pagos en firme. Es decir, la imputación al presupuesto es exactamente igual que los pagos en firme. Y después están los pagos, perdón, anticipos de caja fija. Y esto es una operación extra presupuestaria. Y también lo mismo. Primero se paga y se documenta. Y hay algo que tienen en común los dos. Que se hace a través de la existencia
de un pagador intermediario que tiene un nombre típico. Habilitación o cajero pagador, que este es el que pagará directo al acreedor directo. De tal manera que previamente el director general del Tesoro y Política Financiera o quien sea, director general del Tesoro y Política Financiera o el propio Tesoro Público hace unos fondos a estabilización y estabilización paga al acreedor directo. Hay un intermediario en el pago. Pues bien, con esta teoría, pues ya podemos entender, vamos a leer lo que viene a continuación, lo que me he saltado. Acordaros de esto. Vamos a leerlo. Dice, el momento en que se justifique cada orden de pago permite su clasificación en dos. Pagos en firme, que es la regla general, y pagos a justificar. Dentro de los pagos a justificar hay que entender dentro los anticipos de caja fija. Dice, la primera categoría, pagos en firme, es la regla general, la del artículo 73 que hemos leído, en cuya virtud, para que anteriormente se haya producido el reconocimiento de una obligación, se exige la previa acreditación documental, es decir, primero se documenta y después se paga. A su vez, la ordenación de pago en firme puede dividirse en otros dos tipos. Órdenes de pago pedidas a favor de acreedor directo, que es lo normal, o órdenes de pago a favor de un cajero pagador, un intermediario. Es decir, el intermediario puede estar tanto en los pagos directos como en los pagos en los pagos en firme como en los que no son en firme. Solo en el primer supuesto, es decir, cuando hay un acreedor directo, es decir, está el director general del Tesoro, Política Financiera y el constructor, el fontanero, el que va a cobrar, es directo, o puede hacerse a través de, ya digo, de este intermediario. Solo en el primer supuesto, las órdenes de pago pedidas a favor del acreedor directo, podemos hablar de extinción de la obligación. Porque claro, si el fondo, el director general del Tesoro o el Tesoro da dinero al cajero pagador, el fontanero todavía no ha cobrado. Evidentemente no se ha extinguido la obligación, porque el dinero tiene que llegar al constructor de la escuela y al fontanero. Y bueno, y a diferencia del anterior y con carácter excepcional, las órdenes de pago a justificar se libran para satisfacer gastos que no cuentan con los requisitos de la acreditación documental señalados, que es lo que os había comentado. Bueno, pues seguimos para adelante. Y aquí en esta cuarta pregunta, ahora vamos a ver solo lo que es el pago. Me olvido de las órdenes de pago. Las órdenes de pago era del ordenador general de pagos, del Estado. Ahora vamos al tesoro, al pago material. Dice, con carácter general, el pago significa la extinción de la obligación contraída, siempre que vaya al perceptor directo. O haya terminado el perceptor directo cuando la caja pagadora, el intermediario, se lo haya pagado al fontanero. Dice, esta afirmación solo es válida para el pago a favor de acreedor directo, aunque también se considera pago cuando esta orden se pide a favor de la habilitación, caja pagadora o agente mediador. Y por supuesto, si este agente mediador, caja pagadora o habilitador se lo ha dado al fontanero, se ha extinguido. Bueno, vamos a hacer un recordatorio del artículo 75, que es donde está regulado esto que ya hemos visto en teoría. Bueno, recordamos, dice, las órdenes de pago, es decir, los OP, se pedirán a favor del acreedor que figura en la correspondiente propuesta de pago. Esto es el pago directo. Si bien, por orden del ministro de Hacienda, se podrán regular supuestos en que puedan expedirse a favor de, y estos son intermediarios. Letra A, pagador directo. Letra B, los intermediarios, que actuarán como intermediarios para su posterior entrega al acreedor. Y este ya no es el acreedor directo, va a ser un acreedor indirecto, porque ha pasado por el filtro de un intermediario. Los ministros tal, en los ámbitos competenciales, es decir, esto en una palabra, en el de Hacienda y en la Seguridad Social,
podrán disponer la modificación o eliminación de cualquiera de los procedimientos de pago a través del intermediario. Es decir, podrán quitar, es decir, es que el intermediario se lo pueden quitar mediante orden ministerial, se pueden liberar del intermediario. Vosotros diréis, bueno, y el intermediario este intermediario tiene cuenta en un banco, evidentemente. La figura del intermediario, ya digo, son depositarios de fondos, pueden ser bancos que tienen el convenio, firmado un convenio o un compromiso con la Hacienda. Y aquí lo que os comentaba, en la teoría se consideran acreedores directos las personas físicas o jurídicas o entidades tal que hubiesen ejecutado las prestaciones, es decir, el que tiene que cobrar, el que ha hecho la escuela, los beneficiarios de subvenciones o ayudas públicas, es decir, el que tiene que recibir una subvención, la Cruz Roja, yo qué sé, a favor de quienes fueran contraídas las obligaciones o existiesen créditos derivados de operaciones no presupuestarias. El pago directo es la regla general y el pago a través de intermediarios pues es una excepción. Por eso, como es una excepción, por orden del ministro, se lo puede modificar o quitar de encima a ese intermediario. El pago a través de mediadores se contempla tanto para circunstancias determinadas como el pago de retribuciones, el pago de las nóminas. ¿Quién es el intermediario? El banco, donde se deposita la nómina el día 25, el día 26, según la normativa de cada banco. ¿eh? Las prestaciones de clase pasiva también es el banco. Los anticipos, ¿veis? Estos son los que os he comentado. Y que como a estos, el anticipo de caja fija es la operación extra presupuestaria y esta presupuestaria, la han preguntado muchísimas veces. Eso no podemos fallar en esto. Y después en aquellos otros supuestos que autorice la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Pues pagos masivos, pluralidad de acreedores, existencia de un tercero que no pueda individualizarse mediante un número de identificación fiscal. Esto ya son cosas ya pues, más excepcionales, ¿no? Y bueno, y después dice que la ejecución del pago también estará sometida a la intervención. Es decir, después del pago sigue habiendo una intervención. Y esa intervención ya es la intervención material. Acordaros que habíamos visto una intervención formal, que era después del OP. Ahora viene la intervención material del pago. Objeto y contenido. Y tenemos este decreto. Y en el artículo 31 y la omisión de esa intervención en el artículo 32, que eso puede ser grave. Bien, vamos a recordar, porque a lo mejor tenéis ya, y igual me pasa a mí también, que ya, en fin, que ya la cabeza se cansa, ya después de 1 hora y media y vamos a hacer un maratón. Vamos a hacer un maratón de 2 horas. Estábamos viendo la intervención material, pero quiero que recordéis la intervención formal. Artículo 29. Esto era después en el OP. Y el decreto es el mismo, el del año 95, que es el régimen de control interno de la intervención. Intervención formal. Y ahora después venía la intervención material. Y eso es lo que nos toca ahora, la intervención material. La material. Venga, pues ya hemos hecho un recordatorio de dónde estamos. Dice, está sometida a intervención material del pago la ejecución de las órdenes de pago que tengan objeto pues cumplir directamente las obligaciones del Tesoro, situar los fondos a disposición. Cuando dice directamente es porque el acreedor es el acreedor directo, y cuando hay un intermediario es situar los fondos a disposición de este intermediario y después instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas del Tesoro. Pues todo esto es la intervención material del objeto de la intervención material del pago. Dicha intervención verificará la identidad del perceptor y la cuantía. Y cuando la intervención encuentre, aquí lo mismo, aquí puede haber una conformidad o puede haber un reparo. Cuando la intervención encuentre conforme la actuación, firmará los documentos que autoricen la salida de fondos y de valores, y si no la encuentra conforme, pues el reparo motivado y por escrito. Y bueno, ya el resto os lo dejo, sinceramente os lo dejo que lo leáis. Esto ya es muy difícil que lo preguntéis, dificilísimo. Yo lo he puesto porque no he querido pegar el tijeretazo. No he querido pegar el tijeretazo, pero el resto del artículo, sinceramente, no.
leerlo si queréis, pero nada. Otra de las cosas es la omisión de la intervención, de las dos, tanto de la material como de la formal. En los supuestos en los que, con lo dispuesto en este reglamento, la función interventora, es decir, el control, fuera preceptiva y no se haya emitido, y si hubiera omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente a estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión. Y esto, evidentemente, va a saltar las alarmas. ¿Cómo demonios se va a pagar si la intervención no ha intervenido? Y valga la redundancia. Tenéis que tener en cuenta, y adelanto la idea, que lo veremos en este tema, la idea es que la intervención general, la IGAE, la intervención general, la regla general es que la intervención tiene excepciones, pero la regla general es esta. La intervención, esta es la regla general. Y por eso estamos anudando estas consecuencias graves a que si... Uy, vamos a ver, vamos a escribirlo bien. Intervención previa. Esta es la regla general. Por eso la consecuencia es la siguiente. En lógica consecuencia, si la regla general es la intervención previa, la omisión de esa intervención previa origina eso, el que no se pueda ni reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión. Bien, si el interventor o los interventores delegados, al conocer un expediente, observaran alguna de las omisiones indicadas en el número anterior, lo manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta. Esta normalmente es la propuesta de pago. La propuesta de pago. A fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el titular del ministerio, de que aquella proceda, someter la decisión al Consejo de Ministros para que adopten la resolución a que hubiere lugar. Y aquí vamos a tener un enfrentamiento. Vamos a tener el enfrentamiento entre el ministro X y la intervención general del Estado o la intervención delegada. El ministerio. ¿Y quién tiene que resolver eso? ¿Quién es el superior jerárquico para resolver esta cuestión? Fijaros, no es el Ministerio de Hacienda, porque el IGAE está ya dentro del Ministerio de Hacienda. El IGAE y las intervenciones delegadas, aunque la intervención delegada está dentro del Ministerio X, pero depende funcional y orgánicamente del Ministerio de Hacienda, de la Intervención General del Estado. Y entonces realmente tenemos una pelea entre el ministro X y unos órganos de control interno de toda la administración que está en el Ministerio de Hacienda. ¿Quién es el superior jerárquico común para resolver esta cuestión? Pues no puede ser otro, nada más que el Consejo de Ministros. Y bueno, pues primero se hace mediante un intercambio de un informe. Este informe, que no tendrá naturaleza de fiscalización, pondrá de manifiesto, pues lógicamente, la infracción del ordenamiento jurídico, las prestaciones que se hayan realizado como consecuencia de dicho acto y que no se tenían que haber realizado, pero oye, se han hecho, hemos llegado tarde en el control, y la posibilidad de conveniencia de la revisión de actos. Y claro, esto ya es difícil, Y aquí tenemos un ejemplo práctico que, al que alude la Ley de Procedimiento Administrativo. Acordaros que ni más ni menos que la revisión de actos administrativos está regulada, aparte, bueno, por supuesto, puede estar regulada en leyes especiales, pero fundamentalmente, ¿dónde está regulada? Está regulada en la PACA, en el artículo 106. Y imaginaros que en esa revisión de actos, esta revisión de actos puede originar una nulidad de derechos.
una nulidad de pleno derecho. Y entonces la consecuencia jurídica de esa nulidad de pleno derecho tenemos que leerla ese artículo 106, que creo que es el 106.5 o punto, sí, para eso, creo que es de los finales del artículo 106. Así que vamos a hacer un viaje para allá y vamos a recordarlo. Y si no lo habéis visto todavía, pues bueno, pues es un anticipo. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que vamos a ver en esa ley. Pues nos vamos a nuestra PACA. Nos vamos al artículo 106, en un viaje rápido. Perdonad el mareo. Como estáis viendo, revisión de oficio, de disposiciones y actos. A nosotros nos interesan los actos, no las disposiciones. Ya sabéis que las disposiciones obedecen a lo que es la potestad y los actos nulos a la función ejecutiva, porque esto que estamos haciendo nosotros son actos administrativos y por lo tanto estamos en la función ejecutiva. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra revisión de actos nulos, ya digo. Dice que las administraciones en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, pero el informe de dictamen favorable del Consejo de Estado o órgano consultivo equivalente a alguna de más, si lo hubiere, declarará de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos. Aquí a nosotros nos interesa este. Y la consecuencia es el punto 4. Me he pasado, el punto 5, me he pasado. Las administraciones públicas, en este caso el Consejo de Ministros, al declarar la nulidad de una disposición o acto, nos interesa a nosotros el acto, así que voy a subrayarlo bien en amarillo. Podrán establecer en la misma, y aquí es lo importante, las indemnizaciones que proceda a reconocer a los interesados. ¿Por qué? Porque no se va a pagar, pero este interesado seguramente, que no ha tenido la culpa, va a decir, pero vamos a ver, si el colegio está ahí, la pista de tenis está ahí, el polideportivo está ahí construido, ustedes me tienen que pagar. Si en su casa, en la casa de la administración, han metido la pata porque no han seguido los trámites legales, porque la oficina de contabilidad ha metido la pata, cualquier historia, desde el punto de vista de la administración tiene que cumplir la ley. Dice, esto es nulo de pleno derecho. Y si es nulo de pleno derecho hay que anularlo todo. Entonces lo que tenemos que pasar es a remediar la tragedia de ese constructor, porque ese constructor se va a arruinar. Podemos cerrar una empresa y dejar a 100 tíos en el paro. Entonces le tienen que pagar una indemnización. Evidentemente, para pagar esa indemnización tienen que reunirse los requisitos que estudiaremos en el tema 6 de la parte de Derecho Administrativo General, que es un tema que se llama la responsabilidad de las administraciones públicas. Es decir, si se dan las circunstancias previstas en estos artículos de la Ley 40, que son los requisitos de la responsabilidad. A saber, que haya una lesión, que haya un nexo de causalidad entre la actuación administrativa nefasta y el daño producido, que no haya fuerza mayor y que no haya prescrito la acción, que no haya pasado el plazo de un año desde la notificación del acto administrativo de la nulidad de pleno derecho. Aquí ya, como estáis viendo, vemos un ejemplo de revisión de los actos administrativos. Bueno, después dice, los interventores delegados darán cuenta de su informe a la Intervención General del Estado en el momento de su emisión de ese informe, que es el que ha originado esa tormenta que os estoy comentando. Pues bien, si el titular del departamento acordara someter el expediente a la decisión del Consejo de Ministros, lo comunicará al Ministerio de Hacienda por conducto de la Intervención General, porque claro, el Ministerio de Hacienda tiene que saber qué es lo que está pasando. Con 5 días de antelación a la reunión del Consejo, esto no lo he visto preguntado nunca, sinceramente. Bueno, pero bueno. Y al expediente se unirá una memoria que incluya qué es lo que ha pasado. Es decir, el Consejo de Ministros tiene que tener unos antecedentes de cuál es el conflicto que ha originado. Y eso está en la memoria. Y bueno, ya en otro orden de cosas, ya seguimos en la Ley General Presupuestaria. Ya hemos visto la intervención.
pues vienen los medios de pago. ¿Cómo se paga? Pues dice, en las condiciones que establezcan los ministros de Economía y Hacienda en su respectivo ámbito, los ingresos y los pagos de la Administración General del Estado y sus organismos podrán realizarse mediante transferencia, cheque, efectivo, el efectivo, dice, y otro medio de pago. El efectivo es rarísimo, rarísimo. La Administración no quiere pagar en efectivo, no quiere sacar dinero del bolsillo y dárselo a un tío. Esto no... Perdonad la falta de propiedad en la dialéctica. Esto es cuando a lo mejor es una factura pequeña, es decir, va un carpintero porque se ha roto un cristal y ha cambiado un cristal de un ministerio en una oficina. Oye, se ha roto el aire acondicionado, viene, hemos llamado a un fontanero, venga, pum. Y entonces la administración saca el dinero de bolsillo. Lo mismo que nosotros tenemos un dinero de bolsillo para pagar un café, pues la administración también tiene su dinero de bolsillo. Y ese dinero de bolsillo ya lo hemos aludido. Hemos aludido ese dinero. Son los anticipos. Son los anticipos de caja, los anticipos de caja fija que veremos en el tema, creo que es el tema 5 o 6 de nuestra parte, que vamos a llegar inmediatamente. Bueno, dicen las mencionadas condiciones en la realización de determinados ingresos y pagos solo podrán utilizarse ciertos medios, nada. Y bueno, y este precepto ha sido desarrollado por esta orden del 2002 del procedimiento de pago de obligaciones. Que esta es la que os digo que está aquí recogida. Esta. Que os la he puesto íntegra. Os la he puesto íntegra, pero os la he puesto como anexo. Porque lo más importante lo hemos visto ya en el plano teórico. Aquí ya lo tenéis en el plano regulatorio, legal. La orden famosa del 2002 por la que se regula el pago de las obligaciones de la administración. No vamos a entrar en ella. Aquí ya digo, os la he dejado a efectos de información documental. No la suelen preguntar. Le echaremos un vistazo cuando lleguemos. Así que vuelvo a repetir, este tema tiene 71 páginas, pero es aparente. Ahora lo que sí que vamos a ver es la regulación en la Ley General Presupuestaria. Esto sí, esto evidentemente sí vamos a leerlo porque esto sigue de pregunta. Bueno, algunos de estos artículos os sonará porque ya lo hemos visto, los he adelantado en la teoría. Aquí he querido juntar todos los artículos juntos para no pegarle, para que no tengamos en la cabeza un saltimbanquis. Un saltimbanquis. La fase de ordenación de pago, volvemos otra vez al origen de todo, el OP, y nos dice: bajo la superior autoridad del Ministerio de Hacienda, compete al Director General del Tesoro y Política Financiera las funciones de ordenador general de pago. Pregunta de examen. Os lo vuelvo a repetir. Quien falle esto es para darle en la cabeza. Le quito 3 puntos ahora mismo quien falle esto. En la Seguridad Social tiene su propio Director General del Tesoro. Y en este caso de la Seguridad Social. Este es el ordenador de pago de la Seguridad Social. ¿Cómo se expiden las órdenes de pago? Las órdenes de pago se expedirán primero al acreedor que figura en la propuesta de pago. Este que es el directo y el intermediario que hemos visto en operación intermediaria. Y que por orden ministerial, tanto del Estado o si estamos hablando en la Seguridad Social, se pueden liquidar o modificar al intermediario. Después vamos al 74. El 74 no lo han preguntado tampoco mucho, pero me daba dolor de cabeza quitarlo de medio. ¿De qué vamos a hablar aquí con el embargo de los derechos de cobro? Un derecho de cobro, ¿quién lo tiene? Pues un perceptor, es decir, el fontanero, encargado de construcciones que ha construido la empresa, o perico de los palotes. Uf, necesito un poco de agua, perdonad. Imaginaros que Hacienda tiene que hacerle una devolución de la renta a Perico de los Palotes, a este señor. O, lisa y llanamente, ha construido la escuela y le tienes que pagar la escuela, le tienes que pagar la ventana, el cristal que ha repuesto, etcétera, etcétera. Es decir, ese acreedor tiene un derecho de cobro. Este derecho de cobro no es de la administración, es derecho de cobro que tenía que haberlo dicho aquí. Derecho de cobro a favor del acreedor, de un acreedor, del acreedor de la administración.
Ahora quizás se entienda mejor. Quizás se entienda mejor así. Pero resulta que este señor tiene, a su vez, este acreedor, otro acreedor, que puede ser un particular o puede ser la administración, la misma u otra. Por ejemplo, un ayuntamiento. Este señor no ha pagado el IBI. Entonces, estos señores son los que se van a dirigir a Hacienda a que embargue el derecho de cobro a este señor, que se lo embargue, para que se lo dé al particular o a la administración que va a hacer una compensación o a otra administración. Pues este es el drama. Y este artículo 76 lo que regula es el cómo se hace eso, de qué manera hay que dirigirse a Hacienda para que practique el embargo. Pues venga, pues vamos a leerlo. Dice, voy a ponerlo en otro color, dice, las providencias y diligencias de embargo, los mandamientos de ejecución, los acuerdos de inicio del procedimiento administrativo de compensación o actos de contenido análogo, es decir, todo esto, dictado por órganos administrativos o judiciales en relación con los derechos de cobro que tengan los particulares. Y ojo, este particular se está refiriendo ¿a quién? A este. No a este, a este no, a este. Este acreedor tiene un derecho de cobro frente al Estado o la Seguridad Social, que sean pagaderos a través de la ordenación de pagos del Estado, esto en Hacienda, o del ordenador de pagos de la Seguridad Social, lo tendrán que dirigir ¿a quién? Al Director General del Tesoro y Política Financiera, en el caso de Hacienda, o a la Tesorería General de la Seguridad Social, en el caso de deudas de derechos de cobro en la Seguridad Social, para su debida práctica mediante la consulta del SIC. Esa comunicación que se le hace a los ordenadores de pago tiene que tener un contenido mínimo necesario, que es obvio, el nombre y domicilio del acreedor al que se le quiere embargar, el NIF, el importe del embargo, la ejecución o retención, especificación del derecho de cobro afectado, es decir, ¿qué derecho de cobro es el que queremos embargar? El importe, órgano a quien corresponde la propuesta de pago, el documento K, y a quien corresponde la obligación de pagar, que puede ser, si es un perceptor directo, el Tesoro, pero si hay un intermediario, será un banco. Y dice que los órganos del Estado, distintos al ordenador de pagos, lógicamente, a los que se comuniquen los actos referidos en el párrafo anterior, que recaigan sobre derechos de cobro por pagaderos por la ordenación de pagos, únicamente deberán remitirlos a la citada Dirección General. Es decir, ya hemos visto que la obligación es que se le tienen que comunicar a los ordenadores de pago del Estado o de la Seguridad Social. Y si lo hacen a otro distinto, el director general distinto lo tiene que remitir al ordenador general de pago. Únicamente deberán remitirlo a la citada dirección, cuando los mismos reúnan los requisitos, es decir, reúnan estos requisitos de aquí. Y si no lo hicieran, lo tienen que devolver. Es decir, si esa dirección, ¿dónde está esto? Esa dirección general distinta ve que no tiene los requisitos, no se lo pasa, no molesta a al ordenador de pago, sino que lisa y llanamente lo devuelve, motivadamente, a quien se lo ha mandado, o al órgano judicial, o al órgano administrativo, al ayuntamiento, que se ha equivocado de procedimiento. En una palabra, cuando alguien quiere embargar un derecho de cobro de un acreedor al Estado, se lo tiene que dirigir
al ordenador de pago. Y si se lo dirige a otro, y con esos requisitos. Si se lo dirige a otro, ese otro comprobará que tiene los requisitos. Si no lo reúnen los requisitos, se lo devuelve. Si reúne los requisitos, pues se lo pasa al ordenador de pago. Otra cosa que puede pasar, a ver, bueno, la revisión de oficio ya la hemos visto. Sí, y exacto, vamos a ver si llegamos a terminar esto. Pagos indebidos y demás reintegro. Bueno, un pago indebido. Imaginaros. Y de esto veremos un caso práctico. Veremos un caso práctico. Vamos a ver si lo vemos mañana. Un pago indebido puede ser que un director general, antes de irse de vacaciones, dice, bueno, me voy a ir de vacaciones en agosto, me voy a ir a la playa y voy a pagar todas las subvenciones que tengo pendientes, las voy a ingresar en las cuentas bancarias de los beneficiarios y así ya me voy tranquila y cuando venga en septiembre ya vendré con las pilas cargadas. Bueno, coge y a finales de julio coge y paga. Hace 200 transferencias a 200 cuentas bancarias de los beneficiarios de 200 subvenciones. Cuando vuelve en septiembre, se encuentra con un papelote encima de la mesa de una subvención. Dice, anda, pues esta no la ha hecho. Coge y lanza la subvención. Y resulta que sí, se la había hecho. Resulta que se le había quedado traspapelado. Y ha hecho un doble pago de una subvención. Ha hecho un pago indebido. Bueno, esa figura del pago indebido antiguamente tenía un nombre y era una modificación de crédito de signo contrario. ¿Y por qué se había hecho, por qué el pago indebido se había canalizado por la vía de la modificación de crédito? Por una sencilla razón, porque en las modificaciones de crédito se tienen que autorizar por un alter ego. Y este alter ego es el que le va a tirar de la oreja a ese funcionario que ha pagado, al que ha hecho el pago indebido. Le va a tirar de la oreja. Por eso le obligaba a hacer una modificación de crédito para que el alter ego se pudiera enterar y, ya digo, tirarle de la oreja al que ha hecho el pago indebido. Pues bien, eso ya no es así. Como estáis viendo, los pagos indebidos no estaba en la lista que habíamos visto al principio en el tema anterior, de las modificaciones de crédito. Pues bueno, pues esta es la discusión que tenemos. Venga, sin más dilación, vamos a verlo. Se entiende por pago indebido el que realiza por error material aritmético de hecho, que se puede hacer en cualquier momento, en favor de personas que no concurra derecho alguno de cobro. No concurre derecho alguno, ¿por qué? Porque o ya está pagado o es que no tenía que recibir el pago, o ojo, o ha recibido un pago en exceso con respecto a dicho pago o en cantidad que exceda de la consignada. En una palabra, esto es fundamental. Error material aritmético de hecho. Lo que quiere decir que aquí no se están discutiendo errores conceptuales, errores de interpretación jurídica de si tengo que pagar o no tengo que pagar. No. Esto es que me he equivocado en un cero, he hecho un doble pago, lo que os he comentado. ¿Qué tiene que hacer la ONG que ha recibido ese pago indebido? Pues inmediatamente tiene que restituir las cantidades. Dice, el perceptor de una orden de pago indebido total o parcial queda obligado a la restitución. Y el órgano que haya cometido el error dispondrá de inmediato, de oficio, la restitución de las cantidades indebidamente pagadas. Esta restitución, esto es lo que os comentaba, esta restitución de las cantidades se había arbitrado como modificación de crédito para que el superior se enterara y le pudiera pegar un pescozón, conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos y en defecto de procedimiento específico, con arreglo a lo que diga el Ministerio de Hacienda y en el caso, si el doble pago fue en la Seguridad Social, en la Seguridad Social. Bien, después dice, la revisión de los actos de que se deriven los reintegros distintos a los pagos indebidos. Ya hemos visto un ejemplo que nos ha obligado a irnos a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la PACA del 2015. Aquí hay una referencia a la antigua, lógicamente. Hay una referencia a la antigua porque podéis comprender que la Ley General Presupuestaria es del 2003
y por lo tanto la ley de procedimiento que estaba en vigor era la del 92. Pues bien, la revisión de actos de los que deriven reintegros distintos de los pagos indebidos se realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos y de actos nulos o anulables. En una palabra, por la vía de lo que hemos visto, por la vía del artículo 106 de la PACA. 106 de la PACA. Y de conformidad, y nos dice de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos según la causa de la invalidez. Pero como estáis viendo, ya no va por la vía de la modificación de crédito. Y la efectividad de los ingresos por reintegro se someterá al capítulo 1, bueno, se remite a cómo se hacen los ingresos. Bien, aquí hay que pagar intereses, evidentemente. En una palabra, cuando estamos en reintegros, hay dos tipos, por lo tanto, como estáis viendo, hay dos tipos de reintegros. Reintegros que van por el error material aritmético de hecho, y estos van por la vía, desde el punto de vista de la legalidad administrativa, van por la vía del artículo 109.2 de la PACA, que es el que regula el error material aritmético y de hecho que se puede hacer en cualquier momento, o la segunda clase, los distintos reintegros distintos a los de la parte anterior. Y entonces la solución es distinta. La solución es lo que se puede hacer. El artículo 106 de la PACA. Y como tenemos abierta la ley de procedimientos administrativos, ya hemos visto la revisión de oficio de acto nulo, es decir, la nulidad de actos administrativos. Esto es cuando es distinto del error material. Y cuando es el error material, tenemos que irnos al 109, concretamente aquí, al 109.2. La verdad es que es necesario parar a la hora y media, ¿verdad? Pues aquí estamos hablando de los errores materiales aritméticos de hecho, la vía del 109.2. Bueno, pues seguimos. Los intereses, ¿qué pasa con los intereses? A salvo de lo establecido en las normativas reguladoras de los distintos reintegros, hemos visto que puede haber unas normas reguladoras, salvo que aquí se diga algo, que ahí no vamos a entrar, en esa normativa reguladora que existe no vamos a entrar. Bueno, salvo que lo que diga esa normativa reguladora, el reintegro de pago indebido o declarado inválido, ¿veis? Esto es la vía del 106, del 109 y la del 106 devengará el interés previsto en el artículo 17 de esta ley desde el momento que se produjo el pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de su reintegro. Si todo el tiempo que tarde, esos intereses se van generando y hay que pagarlo. Hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o hasta la fecha en que el perceptor proceda a la devolución voluntaria de los fondos percibidos sin previo requerimiento. Entonces, esto no lo he visto preguntado nunca, sinceramente. Esto es simplemente para completar el artículo, pero no lo he visto preguntado nunca. Y lo dispuesto en el párrafo anterior resultará también de aplicación en los casos que procede el reintegro de cantidades percibidas por la hacienda pública por haber incumplido el perceptor de los fondos las condiciones establecidas o por no haber justificado correctamente su cumplimiento. Esto es cuando hay un perceptor intermedio. Y es lo siguiente, ya para terminar. Es decir, el ordenador de pago, vamos a ponerlo, el director general del Tesoro y Política Financiera, a una caja pagadora, es decir, a un intermediario.
Y este es el perceptor. El perceptor en este caso no es directo. Estoy viendo, este es un perceptor indirecto en una palabra. El fontanero. No para otra palabra, pero bueno, el fontanero. Este señor, este intermediario, hemos dicho que es el que tiene que justificar. Es decir, aquí le han dado dinero al intermediario. El intermediario ha pagado al perceptor. ¿El perceptor qué tiene que hacer? Coger la documentación y pasársela aquí. Tiene que darle la documentación. Y después, este señor le tiene que dar la documentación a este. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que el perceptor de los fondos ha incumplido con esta obligación. Toda esta parte, esa parte no lo ha hecho. Esa parte lo ha incumplido. Bueno, pues ya digo, esto es muy difícil, esto es dificilísimo. El punto 4 este no lo he visto preguntar nunca, sinceramente. Así que tampoco sufrir mucho. Y ahora pues entraríamos en el anexo, que lo veremos ya el próximo día, lo veremos ya mañana, no quiero avanzar tampoco más. Y aquí tenéis la orden entera, la orden entera. Y acordaros, la instrucción operatoria contable del 96 era para la fase del gasto y esta orden era para la fase del pago. La fase del pago. Le echaremos un vistazo, ya digo, el próximo mañana. Acordaros que mañana tenemos una cita, sin falta, me lo dijo a mí mismo, sin falta. Y bueno, pues nada, pues dejo de compartir